Hola de nuevo. Continuaremos entonces en este video hablando de conjuntos ortogonales y ortonormales, dos nociones relacionadas con el concepto de ortogonalidad que discutimos en el video anterior. Comencemos con la definición. Dado un subconjunto F en un espacio vectorial V con producto interno, vamos a decir que ese conjunto es ortogonal si vale esta igualdad. Producto interno de U con V es igual a 0 para cualquier par U y V de elementos en F distintos. ¿Okay? Pedimos que sean distintos porque si un elemento en F es, por ejemplo, no nulo, tomando U con U, ese producto interno no podría ser 0. Ya discutimos eso en el video anterior. Entonces aquí pedimos que los pares de vectores que tomemos sean distintos. Por otro lado, vamos a decir que F es ortonormal si además de ser ortogonal cumple esta condición de normalidad que está aquí. Está diciendo que la norma de U inducida por el producto interno es 1 para todos los elementos de F. ¿Okay? Si piensan en R2, un producto estándar, que la norma inducida por el producto recupera nuestra noción de longitud de esas flechitas que asociamos a los vectores de R2. Entonces la ortonormalidad está considerando un conjunto de flechitas, todas ortogonales entre sí y de longitud 1. Bien, eso apenas para tener una visualización geométrica. Esta definición sirve para cualquier espacio V con producto interno. Un teorema interesante que relaciona estas nociones con la noción de independencia lineal se enuncia aquí. Dice, todo conjunto ortogonal que no contenga el vector nulo es LI. Ciertamente ya sabemos que cualquier cosa que contenga el vector nulo no podría ser LI. Entonces lo que este teorema nos dice es que si el conjunto es ortogonal, el vector nulo podría ser el único problema. Y si lo sacamos del juego, el conjunto ortogonal va a ser LI. Veamos la prueba de ese resultado. Entonces comenzamos tomando un subconjunto F en V menos el 0. Esta barra diagonal significa que consideramos el conjunto V excepto el vector nulo. ¿Okay? Y como F está contenido allí, esta condición ya garantiza que el 0 no está en F. Y pedimos que F sea ortogonal. ¿Okay? Esas son las hipótesis entonces del teorema. F es ortogonal y no contiene el vector 0. Queremos afirmar que es LI. Entonces, como siempre, para chequear si un conjunto es LI, tenemos que forzar una combinación lineal nula como la que está aquí, donde los V sub I estén todos en el conjunto que nos interesa, F en este caso. Y tendríamos que poder concluir que esta igualdad fuerza a que todos los coeficientes son 0. Entonces, veamos cómo procederíamos para eso. Tenemos un producto interno. Entonces podríamos tomar producto interno de esta igualdad, o sea, de ambos miembros de esta igualdad con algún vector fijo. Y lo que vamos a hacer es tomar, fíjense que tenemos V sub I en F, I está yendo de 1 hasta N. Es decir, que acá yo estoy considerando N vectores, V1, V2 hasta Vn. Fijamos uno cualquiera de esos vectores, Vj. Y tomamos el producto interno de ambos miembros con ese vector Vj. Entonces lo que obtendremos es esta seguidilla de igualdades que vamos a analizar ahora paso por paso. El lado derecho tengo 0. Producto interno con cualquier cosa me va a dar este 0 que está aquí. En el lado izquierdo tengo esta sumatoria, esta combinación lineal. Entonces vamos a indicar esa sumatoria producto interno con Vj, que es esta expresión aquí. Entonces recuerden que Vj es uno de los vectores V1 hasta Vn, pero está fijo ahora. Lo que está variando es el índice I, para barrer de 1 hasta N. Aquí aplicamos linealidad de este producto interno para sacar la sumatoria y el escalar a sub I fuera del producto interno. Entonces obtenemos esta expresión aquí. Y aquí para el siguiente paso usamos la hipótesis de ortogonalidad. Atiendan que I varía de 1 hasta N y estoy tomando producto interno de VI con VJ. Y Vj está fijo. Es alguno de los índices entre 1 y N, pero está fijo.
Y como el conjunto es ortogonal, todos estos productos internos van a dar 0 a menos que I coincida con J. Y cuando coincida, lo que voy a obtener es la norma de BJ al cuadrado, que va a ser distinto de 0 porque estamos asumiendo que 0 no es elemento de F. Y entonces, en esta sumatoria mueren casi todos los términos por la ortogonalidad de F y sobrevive solo el índice I igual a J, que nos deja entonces con esta expresión. Dado que esta norma es distinto de 0, yo acá estoy leyendo 0 igual a J por algo que no es 0, eso implica que AJ tiene que ser 0. Okay, pero esta conclusión vale para cualquier J de 1 hasta n. ¿Sí? O sea, hacemos esto con B1, concluimos que A1 es 0. Lo hacemos con B2, concluiremos que A2 es 0. Y así por delante, para cualquier J entre 1 y n. Entonces la conclusión es que todos los coeficientes en esta combinación lineal están forzados a ser 0. Y esa es la condición de independencia lineal. Okay. Corolarios. Pequeños resultados que siguen de este teorema. El primero dice que todo conjunto ortonormal es LI. Atiendan aquí. Ortonormal, no ortogonal. El problema es que si pedimos solo ortogonal, el 0 se nos puede filtrar ahí. Okay, el 0 puede estar en un conjunto y el conjunto no va a perder su ortogonalidad por eso. De hecho, porque 0 es ortogonal a todo el mundo. Pero ortonormal sí lo excluye al 0 porque pedimos esta condición adicional de que la norma de todos los elementos sean 1 y la norma del vector 0 no cumple eso, pues es 0. Otro corolario dice que ningún conjunto ortonormal F dentro de V puede tener más de dim V elementos. Dim V es la dimensión de V. Bien, entonces supongamos que V tenga dimensión 30, por dar un número. Dim V vale 30 entonces. Ningún conjunto ortonormal en V podría tener más de 30 elementos. ¿Por qué? Pues atendamos. Estamos diciendo que todo conjunto ortonormal debe ser LI. Y nosotros sabemos que la dimensión del espacio pone un tope a la cantidad de elementos LI que puede tener en un conjunto. Bien. Por otro lado, también podemos concluir que un conjunto LD nunca puede ser ortonormal. Y acá pongo entre paréntesis algo para volver a enfatizar lo que discutimos en el primer video. Que la noción de ortogonalidad depende del producto interno. Pero esta afirmación que está acá, el hecho de que un conjunto LD nunca es ortonormal, es independiente del producto interno. No importa qué producto interno tratemos de ajustar en el espacio vectorial. Si es un producto interno, voy a poder hablar de ortogonalidad y ortonormalidad. Y si un conjunto es LD, no voy a poder conseguir que ese conjunto sea ortonormal. Meditemos un poquito por qué pasaría eso. Vamos a suponer, por absurdo, que yo pudiera conseguir un cierto producto interno que hace que este conjunto sea ortonormal. Pues bien, entonces este primer corolario me dice que el conjunto debe ser LI. Y eso contradice esta condición. Bien. Ejercicio. Exhiban un conjunto LD ortogonal. Y eso, exhibir quiere decir, miren, acá está este espacio vectorial con este producto interno. Ahí yo tengo este conjunto que es LD y es ortogonal. Ejemplo concreto. Bien. Vamos a pasar a hablar ahora de complemento ortogonal. Primero la definición. Dice, dado F, subconjunto de un espacio vectorial V con producto interno. Esto vamos a estar asumiendo siempre ahora, señores, que el espacio V tiene que tener producto interno para que tenga sentido hablar de ortogonalidad. El complemento ortogonal de ese conjunto F es este conjunto que está aquí definido en azul. Y con la notación, vamos a anotarlo como F, este simbolito que se lee perp. Entonces esto es F perp. Y se define como todos los elementos de V, del ambiente donde vive F, tales que
producto interno de V con U da 0 para todos los elementos de F. Okay. Pasemos una vez más por esto. Estamos diciendo, en este conjunto FPerf vamos a juntar varios vectores. ¿Cuáles son esos vectores? Todos aquellos U del espacio V que cuando yo tome producto interno con cualquier otro elemento de F, V está en F, eso me da 0. Y dicho en palabras, FPerf es el conjunto de todos los vectores que son ortogonales a todos los vectores de F. Y esa es la forma en que tal vez tienen que recordar este resultado. ¿Okay? Eso está escrito aquí para que quede registrado la definición precisa, pero el concepto que tienen que dejar grabados en sus cabezas es que en FPerf vamos a considerar todos los vectores que son ortogonales a todos los vectores de F. Y una vez que tienen ese concepto y recuerdan lo que significa ortogonalidad, entonces podrán ustedes escribir esta misma expresión que está aquí. Veamos ejemplos. Vamos a tomar Rn con su producto interno canónico. Este es el producto interno usual. Y vamos a tomar F, un conjunto U1, U2, UM de vectores en Rn. Bien. Veamos quién es FPerf. Vamos a analizar paso por paso esta secuencia de igualdades. FPerf, entonces, siguiendo la definición que escribimos aquí en azul, serían todos los elementos de Rn, tales que cuando yo tomo producto interno con los U sub i, que son los elementos de F, me da 0. Entonces, U sub i con x me da 0 para todo i de 1 hasta m. Entonces estoy barriendo todos los elementos de F. Fíjense que como esto es producto interno canónico, si yo pienso ahora en los vectores U sub i y x que están en Rn como vectores columna, este producto interno viene a ser U sub i transpuesto por x. Entonces U sub i transpuesto se ve como fila, x se ve como columna y ahí se hace producto matricial. Entonces con esa interpretación, este mismo conjunto se expresa de esta forma que está aquí. Son todos los vectores de Rn tal que A por X da 0, donde A es esta matriz que está aquí. Es la transpuesta de la matriz cuyas columnas son los U sub i. Bien. Esto, si no les está quedando muy claro, yo les invito a que escriban, para un caso 3x3, por ejemplo, y vean que al colocar esta matriz, colocan los vectores U sub 1 hasta U sub m como columna en una matriz y lo transponen a ser A por X igual a 0, junta en una ecuación matricial estas m ecuaciones de producto interno entre vectores. Entonces, la conclusión es que, dado F, un conjunto de vectores en Rn, su complemento ortogonal es el espacio nulo de la matriz que se puede construir con esos vectores. ¿Okay? Entonces esto relaciona complemento ortogonal con subespacios asociados a una matriz. Va a haber mucho de esto en las clases venideras. Otro ejemplo, veamos en R2 con producto interno canónico que si tomamos el vector canónico E1, que es el vector 1, 0, su complemento ortogonal es el espacio generado por E2. Esto es fácil de visualizar geométricamente. Estamos con producto interno canónico, recuerden. O sea, acá ortogonal es lo que visualmente percibimos como ortogonal de toda la vida. E1 coincidiría con el eje X. Y su complemento ortogonal, por definición, son todos los vectores de R2 que son ortogonales a todos los elementos de este conjunto. En este caso tiene un solo elemento. Bien, vemos geométricamente que ese conjunto es el eje vertical. ¿Okay? Entonces, eso es el generado por E2. En R2, de nuevo, tomamos ahora el otro producto interno que habíamos introducido en el video anterior.
inducido por una base S, donde S es este conjunto que está aquí. Vamos a ver qué pasa allí si calculamos el complemento ortogonal de E1 de nuevo. Entonces, chequemos paso por paso estas igualdades. Queremos calcular este complemento ortogonal. Por definición, tenemos que tomar todos los elementos de R2, que van a ser pares X, Y, tales que su producto interno con 1, 0, 1, 0 es el vector E1, ¿okay? Con el producto interno inducido por la base S, me dé 0. ¿Okay? Entonces, este producto interno yo tengo que calcularlo usando su definición. Recordemos cómo era, me decía, tome los vectores coordenados que están en el argumento y calcule el producto interno canónico de esos vectores coordenados. Entonces hacemos eso. Tenemos que coordinar este vector 1, 0 en la base S, acá lo indico así, y tenemos que coordinar el vector XY en la base S. Y queremos que el producto interno canónico ahora entre esos vectores coordenados dé 0. Bien, aquí entonces estamos usando la definición de complemento ortogonal y la definición de ese producto interno que habíamos construido en el video anterior. ¿Qué pasa si desarrollamos esto? Entonces acá ya redujimos al cálculo de un producto interno canónico. Entonces estamos buscando todos los pares XY tales que 1, 0, producto interno con X menos YY en el producto interno canónico sea 0. Fíjense que este 1, 0 que está aquí es el vector coordenado del vector 1, 0 en la base S. Verifiquen eso por favor si no queda claro. Y X menos Y, Y es el vector coordenado del par XY en la base S. Eso también es escribir una pequeña ecuacioncita para sacar esas coordenadas. Bien, si hacemos ahora la cuenta, esto ya es producto interno canónico, estamos buscando entonces los pares XY tales que, bueno, el 0 con el Y me da 0. Y por otro lado me queda 1 por X menos Y. Entonces queremos que X menos Y valga 0. Bien, entonces queremos todos los pares XY tales que X igual a Y. Bien, esto que está acá define a la recta que pasa por el origen y tiene dirección 1, 1. ¿Okay? Eso es lin de 1, 1. O sea, precisamente resulta que para esta base que está aquí, el complemento ortogonal de este vector 1, 0 es el generado por el otro vector que está allí. Eso no es casualidad. Dado que el producto interno inducido por esa base, la que definimos en el video anterior y que está aquí, hace que esta base sea ortogonal. Bien, entonces, ciertamente por eso uno de los vectores genera el complemento ortogonal del otro. Le propongo como ejercicio calcular el complemento ortogonal de 1, 1 con este producto interno y debería darles el generado por 1, 0. ¿Ok? Teorema. Lo que vamos a hacer en este teorema es generalizar algo que ya debió quedar un poco aparente en estos ejemplos. En los tres casos vimos que, dado cualquier f, su complemento ortogonal es un subespacio. Fíjense en el primero, f era un conjunto de m vectores, su complemento ortogonal resultó ser el espacio nulo de una cierta matriz, que ustedes ya saben que es un subespacio vectorial. En R2, producto interno canónico, vimos que el complemento del canónico E1 es el subespacio generado por el canónico de 2. En R2, con un producto interno un poco más raro, dada por una base, vimos que el complemento ortogonal de este vector 1, 0 es el generado por el otro vector, es el subespacio generado por el otro vector. O sea, en los tres casos vimos que el complemento ortogonal termina siendo un subespacio vectorial. Lo que dice el teorema es que eso es verdad en general. Dado cualquier subconjunto dentro de B, su complemento ortogonal es un subespacio vectorial, mismo que F no sea. Vamos a ver la prueba, esto es fácil.
Tomemos V en el complemento ortogonal y AB escalares. Entonces, para cualquier W en F, tenemos la siguiente cuenta. Si tomamos una combinación lineal de estos vectores U y V con los escalares AB, tenemos esta expresión que está aquí. Lo que queremos chequear es que ese vector permanece en F-perp. Y para eso tenemos que ver que su producto interno con cualquier elemento W de F valga 0. Ese es el objetivo entonces al desarrollar esta cuenta. Hacemos la cuenta para ver eso. Usamos linealidad para abrir el producto interno sobre esta suma, sacando los escalares. Queda A por W y más V por BW. Ahora, U y V están en F-perp. Y dado que están en F-perp, ellos matan mediante producto interno a cualquier cosa que esté en F. Entonces estos dos productos internos que aparecen aquí son 0. Y pues nos queda entonces A por 0 más B por 0 queda 0. Eso implica que esta combinación lineal está en F-perp. ¿Por qué? Porque W era cualquier elemento. No le pusimos ninguna condición más que esté en F. Por otro lado, el vector nulo con cualquier cosa va a dar siempre 0. Que es una propiedad que tiene el producto interno. Por tanto, el vector nulo pertenece a F-perp. ¿Okay? Y eso es todo lo que necesitamos. Entonces el vector nulo está en F-perp y dado dos vectores cualesquiera en F-perp, su combinación lineal queda en F-perp. Entonces F-perp es un subespacio vectorial. Y eso se refleja ya en los tres ejemplos que vimos aquí. Bien, terminamos este video allí. En el siguiente vamos a hablar de un teorema importante respecto del complemento ortogonal y vamos a discutir su prueba un poco detalladamente. Gracias por su atención.